Hola a todos, en este video quiero hablarles un poco sobre las pruebas de hipótesis, ya que cuando realizamos análisis estadístico y particularmente cuando hacemos uso de la estadística inferencial, casi todo el tiempo se están realizando contrastes de hipótesis con diversos estadísticos. Es por eso que es necesario que podamos entender el concepto de hipótesis o prueba de hipótesis para que podamos darle un buen uso a la hora de que llevemos a contraste nuestras hipótesis. Porque lo que tenemos que tener en claro es cómo establecer la hipótesis, qué estadístico vamos a aplicar a dicha prueba de hipótesis y finalmente saber en qué momento vamos a rechazar o cuándo no vamos a rechazar dicha hipótesis. Esto es muy importante porque de repente si estamos realizando alguna prueba de hipótesis y hemos establecido mal dicha hipótesis, el resultado que tengamos a partir de los estadísticos que apliquemos obviamente va a estar siendo opuesto, o las conclusiones que nosotros digamos de dichos resultados van a estar siendo opuestos al comportamiento real de los datos. Entonces pensemos en una investigación de carácter cuantitativo donde dicha investigación se plantean hipótesis. Esas hipótesis son denominadas hipótesis de trabajo. A fin de cuentas, esas hipótesis tienen que venir a contrastarse o verificarse haciendo uso de herramientas estadísticas, la cual es la estadística inferencial. Entonces, si hemos planteado mal las hipótesis o no estamos aplicando el estadístico correcto para probar dichas hipótesis, las conclusiones que se den en esa investigación, tesis o documento científico que se esté realizando, obviamente no van a estar acordes al comportamiento real de los datos. Se van a establecer conclusiones que sean distintas al comportamiento verdadero de la unidad de análisis. Por lo tanto, el documento que estemos fabricando no va a tener el soporte adecuado, ya que las conclusiones van a ser inadecuadas al comportamiento real de los datos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta en qué consiste una prueba de hipótesis o qué es una prueba de hipótesis. Por lo tanto, vamos a definir la hipótesis o prueba de hipótesis. Lo que a grosso modo es una afirmación relativa a un parámetro de la población, lo cual está sujeta a verificación. Entonces, veamos, en este apartado se dice que la hipótesis en sí es la afirmación o puede ser un cuestionamiento que se realice también a una variable, característica o parámetro de la población. Estos son sinónimos, la variable o característica o el parámetro son los que vamos a cuestionar o afirmar algo sobre dicha variable. Por lo tanto, una vez que tengamos que verificar dicha afirmación, vamos a concluir si esa afirmación es cierta o no. Entonces es ahí donde estamos aplicando el concepto de prueba de hipótesis, cuando verificamos, cuando concluimos si dicha afirmación es cierta o no. Bien, para ello tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos para poder realizar una buena prueba de hipótesis o un buen planteamiento de hipótesis. Tenemos que primero establecer la hipótesis, lo cual se refiere más que todo al planteamiento de la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Luego seleccionar el nivel de significancia, ya vamos a ver a qué se refiere con esto. Después seleccionar el estadístico apropiado, porque si no estamos utilizando el estadístico que nos va a medir la hipótesis, entonces las conclusiones van a estar malas también, porque de repente estamos utilizando un estadístico que no tenga nada que ver con el planteamiento original de la hipótesis, en la hipótesis de trabajo, en alguna investigación. Luego realizar el cálculo, o sea, aplicar dicha fórmula del estadístico a los datos que hemos recolectado quizás de una encuesta o de información que recolecta alguna institución periódicamente. Por último, tomar una decisión en base a los resultados de dichos estadísticos. Bien, las hipótesis podemos plantearlas de manera distinta dependiendo del tipo de estadístico que estemos utilizando. En este ejemplo que les estoy proponiendo, tengo tres planteamientos de hipótesis, donde cada uno de ellos tiene una hipótesis alternativa que viene denotada por H1 y la hipótesis nula, que es H0, lo cual plantea siempre lo contrario a la hipótesis alternativa. Entonces, en este planteamiento se plantean tres hipótesis porque quiero explicarles que si planteamos mal las hipótesis, también la decisión que tengamos a la hora de rechazar puede que sea mala. Entonces, veamos. Se plantea en esta primera hipótesis de que los ingresos promedios son distintos a 35.000 empiras.
En la hipótesis nula se plantea de que son iguales a 35.000 empiras y que de hecho esto es lo que vamos a contrastar. Ya les voy a explicar por qué se contrasta la hipótesis nula y no la alternativa. Luego, en el siguiente planteamiento se expresa de que los ingresos promedios de cierta unidad de análisis son mayores a 35.000 empiras. La hipótesis nula plantea lo contrario, que son menores o iguales. Entonces ya vamos denotando también de que en la hipótesis nula aparece el símbolo de igualdad. Aparece el símbolo de igualdad porque la hipótesis nula se tiene que contrastar en su estado actual y la igualdad plantea el estado actual de los datos, el reflejo real de los datos. Entonces ya vamos a entender un poco más esto con el ejemplo que les dé. Por último aparece el tercer planteamiento, que el promedio es menor a 35.000 empiras y su hipótesis nula plantea de que los ingresos promedios son mayores a 35.000 empiras. Bien, eh, para ejemplificar por qué se contrasta la hipótesis nula y no la alternativa, pensemos en este ejemplo. Análogo al sistema de aplicación de justicia de los Estados Unidos, una persona que se lleva a juicio, tal vez porque se le acusa de que ha cometido algún crimen, se presenta ante el juez, ante el jurado, eh, con la acusación de que ha cometido dicho crimen. Pero ante el juez, ante el jurado, esta persona es inocente y se van a buscar todas las pruebas hasta demostrar lo contrario, que esta persona es culpable. O sea que es el dicho que conocemos, es una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, lo que se va a comprobar es que esta persona, con todas las evidencias que se lleven a juicio, si realmente es inocente o no lo es. Eso es lo que se va a comprobar. Asimismo, pensemos también que cuando una persona visita al médico porque padece o se siente mal de alguna enfermedad, visita al médico y le dice, yo me siento mal de esto y lo otro, de tal síntoma, pero el médico lo que va a hacer no va a ser inmediatamente recetarle algún medicamento, sino que lo va a mandar a que se haga todas las pruebas, algunos exámenes para que se pueda comprobar qué es lo que tiene esta persona y de paso ya como resultado de estos exámenes poder hacer la receta adecuada a esta persona. Entonces es similar al contraste de las hipótesis porque estamos planteando una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, perdón, que prácticamente sería en el ejemplo de la aplicación de justicia que esta persona es culpable de algo, pero según se plantea en la hipótesis nula, esta persona no es culpable y se van a buscar todas las pruebas, se van a hacer se van a buscar toda la evidencia posible para ver si esta persona es inocente o no. Lo mismo pasa con la hipótesis nula, vamos a contrastar si los ingresos son iguales o son menores iguales o son mayores o iguales, dependiendo del planteamiento que estemos utilizando. Entonces, esto es algo similar a por qué se realiza o por qué se contrasta la hipótesis nula y no la alternativa. Entonces, bien, les decía que también va a depender del planteamiento que hagamos de la hipótesis, de cómo establezcamos la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. En el primer ejemplo, que es que la hipótesis alternativa plantea que los ingresos son distintos a 35.000 empiras, el estadístico que se va a utilizar es un estadístico de dos olas y la manera de concluir sobre este estadístico va a depender del valor que se obtenga en el resultado de la aplicación del estadístico. Si aparece después de los valores críticos, que son dos valores críticos, por eso le llaman de dos colas, entonces ese resultado se va a rechazar, esa hipótesis se va a rechazar. Pero si aparece dentro de esta región, entonces la hipótesis no se rechaza. Pero hay que tener en cuenta de que podemos rechazar en esta región y podemos rechazar en esta región. Ahora, en el siguiente ejemplo, donde los ingresos se plantean de que son mayores, la región de rechazo va a estar acá, pero recuerden que lo que vamos a contrastar es la hipótesis nula, que los ingresos son menores a 35.000 empiras. Entonces el estadístico que se va a calcular tiene que compararse con el valor crítico que se obtiene a partir de los niveles de significancia. Entonces esos valores van a estar posiblemente acá, adelante del valor crítico o detrás del valor crítico.
Por lo tanto, esas van a ser nuestra forma de rechazar o no la hipótesis. Y aquí aparece a la izquierda un planteamiento de un valor crítico donde se analiza que el valor esté a la izquierda o que sea de polo izquierda. Entonces va a depender de cómo estemos aplicando o cómo estemos planteando las hipótesis. Si planteamos de manera inadecuada la hipótesis, obviamente los resultados que tengamos los vamos a analizar de forma inapropiada. Veamos entonces. El segundo paso es la elección del nivel de significancia. La significancia prácticamente hace referencia a la probabilidad de equivocarnos a la hora de rechazar o no la hipótesis. Bien, cuando rechazamos una hipótesis que debe ser aceptada, a eso le llamamos error tipo 1 o error alfa, que es el que vemos acá. El símbolo de la letra griega alfa es el error tipo 1. O sea que tenemos una probabilidad, cierta probabilidad de equivocarnos a la hora de rechazar la hipótesis. O también podemos aceptar una hipótesis que debe ser rechazada. Entonces a eso le llamamos error tipo 2, que es el error beta. Entonces, lo ideal aquí es saber de cuánta probabilidad dispongo o cuánta probabilidad tengo que utilizar para rechazar o no la hipótesis, para saber cuánto riesgo tengo en equivocarme a la hora de rechazar una hipótesis. Esto prácticamente depende del estudio que estemos realizando. El nivel de significancia va a depender si los resultados que demos a partir de los planteamientos de las hipótesis tengan cierto impacto en la población a la cual estamos analizando. Supongan que estamos realizando un estudio de carácter político, que tal vez una encuesta de percepción y se plantean algunas hipótesis, pero podemos tener un 10% de significancia o de probabilidad de equivocarnos al rechazar o no la hipótesis. ¿Por qué? Porque tal vez no va a generar cierto impacto o un impacto significativo en la población. En cambio, pensemos en un estudio que tal vez se esté probando un medicamento el cual va a salvar algunas vidas, o si realmente ese medicamento, dependiendo si se rechaza o no la hipótesis, puede perjudicar la vida de las personas. Entonces, para ese tipo de estudios, el nivel de significancia debe ser lo más bajo posible, o sea que la probabilidad de equivocarnos tiene que ser la más baja posible. De repente puede ser un 1% o 0.01 o tal vez incluso más, 0.001. O sea que, ¿por qué estamos eligiendo este nivel de significancia? Porque cuando emitamos los resultados de esas hipótesis, esas conclusiones van a generar un impacto bastante severo en la población. Puede que se salven vidas a través de dichas conclusiones, o puede que también estemos matando a personas porque hemos concluido mal, porque nos equivocamos, porque rechazamos una hipótesis que en realidad debería ser aceptada, o aceptamos una hipótesis que en verdad debería ser rechazada. Entonces, va a depender realmente del estudio que estemos realizando. En estudios socioeconómicos, prácticamente se hablan de niveles de significancia del 5%, porque a la vez se tiene cierto impacto en la población con dichos estudios. Ahora, en estudios también podemos pensar una empresa que está verificando o está haciendo control de calidad en su proceso de producción y obviamente no quiere perder en su proceso de producción. Por lo tanto, las conclusiones que tengan deben de ser lo más cercanas posible a la realidad. Podemos utilizar también un 1%, o sea que en ese tipo de procesos en gestión de calidad se realizan hipótesis con un 1%. Entonces, como les digo, va a depender del tipo de estudio que estemos realizando. Luego, similar al nivel de significancia, nos encontramos con un término denominado p-valor. El p-valor, a grandes rasgos, es la probabilidad de que los resultados de un estadístico se hayan debido al azar o que se hayan debido al error de muestreo. Bien, ¿qué significa eso? El p-valor prácticamente es un término o un valor que aparece a partir de los resultados que hemos obtenido en el cálculo del estadístico. Pero este valor nos va a dar la certeza si realmente tenemos que rechazar
o no la hipótesis, porque recuerden que tenemos una probabilidad de que nos equivoquemos en el rechazo o no de la hipótesis. Entonces, esto nos va a dar cierta confiabilidad, porque de repente obtenemos un valor del estadístico que es bastante alto y que se aleja del nivel del valor crítico, como lo vemos acá, en este ejemplo. Supongamos que tenemos este valor crítico y el valor obtenido en el estadístico, al aplicar el estadístico, se aleja bastante o es mayor. Entonces, ¿a qué se debe eso? Si realmente se debe al azar o al error de muestreo, o realmente se debe a que el comportamiento de los datos es así se está comportando la variable en la población. Entonces, es lo que nos está dictando el p-valor, con un cierto nivel de confiabilidad que tenemos que se plantea conforme al nivel de significancia que estemos utilizando, verificar si la hipótesis que estamos rechazando o no se debe de hacer. O sea, si realmente lo que nosotros, la conclusión que estamos tomando se va a deber al error de muestreo o que realmente el comportamiento de los datos es así. Entonces aquí tenemos las conclusiones que se pueden tomar a partir de la hipótesis del p-valor. Si el p-valor, si el p-valor p es menor al alfa, o sea, el nivel de significancia, la hipótesis nula se rechaza. Si el p es mayor que el alfa, la hipótesis nula no se rechaza. Estas son las dos conclusiones que vamos a tener en la hipótesis nula. Que se rechaza o no se rechaza, son las únicas dos conclusiones. No podemos decir la hipótesis nula se acepta. Por costumbre decimos cuando no se rechaza se dice que se acepta, pero en realidad el término es no se rechaza. Entonces la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza y la hipótesis alternativa se acepta o no se acepta, pero va a depender de los resultados que tengamos a partir de la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir de que estamos aceptando la hipótesis alternativa, entonces recurrimos a la hipótesis alternativa. Ahora bien, cuando no se rechaza la hipótesis nula, esto no quiere decir de que estamos dando por cierta esa hipótesis. O sea que en el ejemplo de la persona que es acusada, de repente esta persona se llevó al juicio y se llevaron todas las pruebas, pero no habían pruebas suficientes para demostrar que era culpable. Y de repente esta persona sí era culpable. Pero entonces no estamos diciendo que específicamente esta persona es inocente del crimen que se le ha imputado. No, la hipótesis, cuando no se rechaza la hipótesis, no estamos aceptando de que esa afirmación es real, sino que no encontramos la evidencia suficiente para rechazar esa hipótesis. Esa sería la verdadera conclusión al no rechazar una hipótesis. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo para entender este concepto de prueba de hipótesis o para desarrollar bien una prueba de hipótesis. Bien, en este ejemplo se plantea de que el Colegio de Economistas se pronuncia diciendo que el sueldo promedio de los economistas en el país es aproximadamente de 35.000 lempiras. Se estima de que es de 35.000 lempiras. Pero viene un economista, un investigador que es un poco más acucioso y quiere verificar si ese dato que plantea el colegio es real o no. Pero ya va planteando de que este ingreso es superior a los 35.000 lempiras. Entonces la hipótesis que vamos a desarrollar es que el ingreso promedio de los economistas es mayor a 35.000 lempiras, porque es lo que cree este investigador. Entonces, veamos, vamos a pasar a los datos que me he inventado. Vamos a desarrollarlo con un complemento que también en el próximo video estaremos aprendiendo a utilizar. Entonces, vamos a utilizar el estadístico T por obvias razones, porque no conocemos la varianza de la población. Vamos a utilizar el estadístico T. Entonces, la hipótesis nula hay que establecerla, les decía. Entonces, el planteamiento se dice que es mayor a 35.000 lempiras, o sea que está por encima de dicha cantidad. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que tenemos que utilizar? Utilizando un estadístico de cola superior. Entonces sería por lo tanto el contraste que vamos a realizar es la hipótesis nula, donde se plantea que los ingresos son menores a 35.000 lempiras. Entonces la cantidad son 35.000 lempiras.
El nivel de significancia voy a utilizar 0.05. Luego voy a seleccionar los datos de la variable ya que dispongo de ellos. Selecciono. Como les decía, el estadístico, el paso de la selección del estadístico, bueno, se hizo previa a la selección, al establecimiento de hipótesis y al establecimiento del nivel de significancia, porque de antemano, de hecho, debemos de conocer qué estadístico vamos a aplicar para dicha prueba. Bien, el estadístico es de cola superior. Entonces, como se observa aquí, el estadístico es de cola superior, o sea que el símbolo de mayor me está dando la dirección de qué cola es la que voy a analizar, dónde va a estar el valor crítico. Entonces veamos aquí, en los datos voy a seleccionar cola superior. Entonces, como es de cola superior, el estadístico que vamos a contrastar, les decía, va a ser de cola superior, y lo que vamos a contrastar es que en realidad los ingresos son menores o iguales a 35.000 empiras. Entonces vamos a ver, okay, veamos los resultados, donde se plantea de que el ingreso es menor o igual a 35.000 empiras. Es lo que estamos probando. Entonces veamos, aquí tenemos las estimaciones, que en realidad el promedio de la muestra que se recolectó, ya que tuvo que haber sido una muestra, debido a que este economista no va a buscar, no va a tener o disponer de información de todos los salarios de todos los economistas, entonces tuvo que tomar una muestra. ¿Cómo estamos trabajando con una muestra? Debido a que es una muestra, vamos a cometer un error al realizar la estimación, debido a que no vamos a poder eh, estar acordes o que el valor de la estimación no siempre no va a ser igual al valor del parámetro. O sea que si conocemos todo, si tenemos toda la información de los ingresos de todos los economistas, la estimación que se haga va a ser el valor real de los datos. O sea que vamos a tener el ingreso real y así vamos a conocer realmente de cuánto es el ingreso promedio de todos los economistas. Pero como tomamos una muestra, vamos a tener un error de muestreo, un error de aproximación, lo cual se estima que es de 2.181 empiras. En eso nos estamos equivocando al estimar el verdadero valor en la población. Luego se calcula el estadístico T. Bueno, ya se tomaron los datos, se realizó el cálculo. Entonces, como ven, el estadístico es de 1.05. Ahora bien, el valor crítico que se observa con el nivel de significancia del 5% es de 1.67. Como vemos aquí, la forma de rechazar o no esta hipótesis es esta. Si el valor crítico, si el valor obtenido del estadístico es mayor que el valor crítico, o sea, estaría en esta zona, que es la zona de rechazo. Y si no, si es menor al valor crítico, caería en esta zona, en la región de aceptación, que en realidad es la región del no rechazo. Entonces, bien, esa es una manera que tenemos de concluir, pero tenemos una probabilidad de equivocarnos en eso, ¿verdad? Recuerden que es baja, es un 5% que tenemos, pero aún así tenemos que tener cierto grado de confiabilidad para saber si realmente la decisión que estamos tomando es cierta o no, porque de repente el estadístico supone de que la hipótesis es cierta, o sea, la hipótesis nula es cierta, pero el estadístico que apareció acá es bastante alto, entonces eso nos obliga a rechazar la hipótesis. ¿Pero qué quiere decir? Que de repente el comportamiento de los datos es de esta manera, que en realidad el ingreso no es menor o igual a los 35.000 empiras, sino que es mayor como lo dice la hipótesis alternativa. Pero en este caso, el p-valor, que es la probabilidad de, de que este valor se haya debido al azar, entonces nos estamos dando cuenta de que es baja también la probabilidad de que esto se haya debido al azar. Pero con este valor nosotros tenemos que comprobar
si realmente se rechaza o no la hipótesis. ¿Y cómo lo hacemos? Comparando acá, si el valor de P es menor al valor del alfa, que es 0.05, la hipótesis se rechaza. Pero si no, la hipótesis nula no se rechaza. Entonces, ¿cuánto es alfa? El 5% o 0.05, lo cual esto es mayor que el valor de alfa. Por lo tanto, la hipótesis nula no se rechaza. Entonces, con ello estamos diciendo de que el colegio de economistas tiene razón. Bueno, puede que la tenga, pero tampoco estamos diciendo de que sea del todo cierta. Lo único que estamos diciendo es que no se encontró la evidencia suficiente para probar lo contrario. No encontramos evidencia para decir que la hipótesis, que el ingreso realmente es menor o igual a 35.000 empiras. Entonces, con ello ya estamos llegando a la última etapa del desarrollo de una prueba de hipótesis. Primero, el establecimiento de la hipótesis, ya establecimos de que era mayor según el ejemplo, ¿verdad? Que los ingresos eran mayores. Esto es lo que íbamos a probar. Por lo tanto, cuando lo establecemos con la hipótesis nula, la hipótesis alternativa se plantea de esta manera. Luego, establecer el nivel de significancia o la probabilidad de equivocarnos a la hora de rechazar o no la hipótesis. Después de establecer el nivel de significancia, hicimos el contraste de la hipótesis porque habíamos elegido el estadístico que íbamos a utilizar. Por último, observamos los valores, observamos los resultados y el estadístico nos sugería de que tenemos que rechazar esa hipótesis. Entonces, ya tenemos elaborado el proceso de cómo realizar una prueba de hipótesis, que en realidad ven que es muy sencillo. Pero como les decía al principio, esto va a depender de qué tipo de estadístico estemos utilizando, porque puede que estemos realizando una prueba de correlación, una hipótesis en la cual tenemos que correlacionar dos variables. Entonces la forma de establecerla es también algo distinta a como lo hicimos actualmente, pero los lineamientos, los pasos siempre son los mismos. O sea, nos sujetamos a dos valores para rechazar una hipótesis, los cuales son el valor crítico y el p-valor. Que recuerden que también una vez que concluimos no es que le estamos dando la razón al Colegio de Economistas o tampoco estamos diciendo que esta prueba, que el investigador tal vez no es bueno o que no hizo una buena investigación. No, para nada. Eso no es lo que estamos probando con la hipótesis, porque algunas veces lo que se realiza a partir de las pruebas de significancia, del rechazo no de la hipótesis, se emplea esta hipótesis de manera inadecuada, ya que se dice, por ejemplo, podríamos decir de que este economista tal vez no hizo un buen trabajo, entonces empezamos a cuestionar el trabajo del economista, o de repente si realizamos una prueba para cierto medicamento y tal vez se rechazó o no la hipótesis, no es que ese medicamento, tal vez si lo comparamos con otro, no es que sea mejor que el otro, tal vez en esa unidad de análisis simplemente es para ver si realmente fue eficaz ese medicamento y no es que va a descartar o desplazar al otro medicamento. No es para eso que funcionan las hipótesis, sino que es para verificar que los resultados que hemos planteado, que la hipótesis que hemos planteado, se rechaza o no se rechaza. Y ya vieron que al no rechazar la hipótesis no es que estamos dando por cierta dicha afirmación, que los ingresos son menores o iguales a 35.000 empiras. Bien, entonces realmente que no es complicado este tema de la hipótesis, solamente hay que tener en cuenta estos conceptos un tanto básicos para poder plantear o desarrollar bien una hipótesis. Como les decía, en próximos videos estaré desarrollando el análisis estadístico, que por cierto también ya lo he hecho en videos que he publicado anteriormente, pero haciendo un énfasis un poco más detallado sobre el rechazo o no de la hipótesis.